noches, qué gusto poder iniciar así la semana y finalizar el segundo mes del año con mucha información, con mucho análisis. Hoy tenemos aquí de invitado al licenciado Julio Rivera Clavería, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos de La Medida. Es un placer y un gusto estar con ustedes. Y por supuesto, recuerde que tenemos un análisis y también la información completa de lo que pasa en el mundo con Andrés Estrada. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tema vamos a estar abordando hoy? Así es, Andy. Julio, un gusto estar con ustedes acá en A la Medida. Vamos a hablar sobre la situación, claro, de Ucrania y Rusia, que continúa desarrollándose en este día. Una jornada muy interesante en la cual empezaron conversaciones entre delegaciones de Ucrania y de Rusia. Y en estos momentos, algo que ha estado dando mucho de qué hablar es que en las últimas horas fueron reveladas estas imágenes satelitales que usted ve en su pantalla, que muestran a convoys rusos que están básicamente a lo largo de aproximadamente 60-65 kilómetros, que se están acercando a la ciudad, a la capital ucraniana de Kiev. En estos momentos es de madrugada en Ucrania, así que se está analizando mucho sobre qué podría ocurrir en las próximas horas y en los próximos días, porque como podemos ver en las imágenes, son kilómetros y kilómetros de estas tropas rusas que se están acercando a la capital ucraniana. Y bueno, habrá que ver entonces a qué llega y cuál será el desenlace de esto. Todo esto mucho más lo hablaremos en las noticias internacionales. Y por supuesto no se las puede perder. Recuerde que aquí tiene la información completa. Iniciamos con los detalles de las noticias nacionales y el análisis que tenemos sobre temas económicos. Economía se pronunció este lunes por el incremento al costo de algunos productos de la canasta básica, específicamente al pan, que en algunas panaderías alcanza los 50 centavos la unidad. Igual la harina que se importa pues ha tenido algún problema en cuanto a los precios del pan. Hemos tenido ciertas sugerencias de, como en otros países del mundo, poder vender ciertos productos por peso para poder estandarizar y poder controlar la venta de los productos. Por ejemplo, el pan, no importa cuántos franceses tenga, pues si lo vendemos por libra o por media libra vamos a tener el precio exacto y nosotros como Diaco vamos a poder ir a los mercados a ver que se esté despachando de manera correcta. El funcionario agregó que será la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, quien se encargue de monitorear el precio y evitar la especulación junto a incrementos injustificados. Además, informó que el presidente Alejandro Yamatei convocó a una reunión de gabinete este martes para abordar el tema. Todos los martes nosotros tenemos gabinete, entonces nos reunimos ministros y secretarios y ahí pues se ve la agenda temática semanal. Dentro de esta agenda pues obviamente estarán estos temas que vimos el día de hoy y como les digo es un trabajo interinstitucional de los ministerios. Bueno, esta es entonces la propuesta que hacen las autoridades del Ministerio de Economía. Evalúan este tema, que ya no se vende el pan por unidad, sino que lo hagan por libra. ¿Qué ventaja podría tener este cambio, licenciado Clavería, al poder entonces implementar la venta del pan por libra? Yo creo que la ventaja es que el precio se estandariza en todos lados. Por lo tanto, usted compra una libra de pan que le va a costar 5 quetzales y van a ir los panes que hagan la libra. Y no va a ser como es en estos momentos en que efectivamente usted va a distintas panaderías o a esas grandes panaderías y encuentra precios de diferentes panes a diferentes precios. Yo creo que sí es importante, pero creo que también hay otras medidas que se pueden ir implementando, Sandy, como por ejemplo revisar la exención a aranceles o temporalmente para harinas y maíz, que son los problemas, que son, digamos, la base de la alimentación guatemalteca. Creo que eso podría ser de alguna medida una medida que sirva para bajar los precios de estos productos que son parte de la alimentación diaria de todos los guatemaltecos. Pero ¿se podría respetar ese tema considerando también que no hay un precio tope en productos en nuestro país, licenciado? Porque si aumentan el precio de la harina, entonces de alguna forma los comerciantes van a buscar la manera también de trasladar ese aumento al consumidor final. Entonces, claro, por unidad o por libra, realmente van a buscar la manera entonces. Por eso, pero si paralelamente se da un subsidio o una exención a los aranceles para la importación de harina y de maíz,
para la elaboración de tortillas y de pan, se puede mantener estable el precio y no van a haber esos incrementos que se están produciendo en todos los productos de la canasta básica, medicinas, vestuario, transporte, etcétera. Yo creo que es muy importante plantear alguna serie de medidas de contención social para evitar que se disparen los precios. Porque como lo dijimos en el programa pasado, Sandy, el problema es que todavía estamos con la pandemia actual, viviendo esa crisis, y ahora se nos suma una nueva crisis producto de una guerra. Por supuesto. Se hacía la consulta hoy al ministro de Finanzas porque derivado del aumento en productos como por ejemplo las harinas, los combustibles y varios productos que ya han marcado un aumento, algunos sectores opinan en que se debería de pensar incluso con la reducción de impuestos o evitar impuestos temporalmente también para ciertos productos, pero eso él lo veía no viable porque ya tienen un destino y que al final también, si no, se tendría que ver la manera de poder entonces ese dinero que no se va a percibir, poderlo trasladar a la recaudación, y eso especialmente tiene que ver con un tema de aumento de deuda. Pero las subvenciones, los temas de otorgar también algún subsidio son los que más van apuntalando a lo que podría marcar alguna opción o solución a la situación económica que se está dando. Pero ¿se puede hacer con todos los productos? ¿Ese es el tema? Definitivamente no. Yo creo que hay que pensar en un producto, por ejemplo, como el combustible diésel, que se le puede dar un subsidio temporal y parcial, única y exclusivamente para el transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Esto permitiría que no se incrementaran los precios de los pasajes y que se mantuvieran los precios de los productos que se trasladan. Porque, por ejemplo, en el tema agrícola, la gente que viene con sus productos de Huehuetenango, de San Marcos, de Quiché, o de la costa, o del norte, o de cualquier otro lado del país, se le incrementa el costo del producto debido a que tiene que pagar mucho más caro el diésel. Pero si hay un subsidio para ellos especialmente, y en el tema de fertilizantes para los agricultores micro, pequeños y medianos agricultores, yo no estoy hablando de grandes agricultores, micro, pequeños y medianos agricultores, creo que podríamos paliar de alguna manera la crisis de otra manera, que permita que, por ejemplo, los precios no se disparen. Y déjeme decirle así rápidamente, yo voy a revisar precios, y los precios sí se han disparado en los supermercados. Y en los mercados ha aumentado de poquito. Creo que esto es lo que hay que mantener, que los precios en el mercado se mantengan para que la gente tenga acceso a poder comer. Vamos a ir con unos datos, licenciado, para poder continuar con este análisis y de esta manera entonces mostrar el aumento a diferentes productos de primera necesidad, que es un claro resultado del alza al precio de los derivados del petróleo, sin duda alguna. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha registrado a nivel internacional una alza sostenida en el precio del barril del petróleo, especialmente desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Durante la jornada de este lunes, el precio del crudo Brent de referencia internacional superó los $100 por barril. Además, algunos analistas consideran que de mantenerse la situación, el precio barril de crudo podría llegar hasta los $115. Y esto impacta a nivel internacional. Guatemala, por supuesto, que se ve entonces afectada de esta manera. Es decir, el alza que tenemos en este momento en varios productos podrían seguirse aumentando. Es que el problema es el combustible. Claro. Porque en la medida que el combustible se siga incrementando, en esa medida todos los demás productos se van a incrementar. Sí. Vestuario, medicina, transporte, canasta básica, etcétera. Por lo tanto, hay que revisar cómo hacemos para bajar los costos. Vuelvo a repetirlo, yo creo que especialmente el diésel. Y no necesariamente yéndonos a deuda interna o a deuda externa, sino bajando el impuesto que se cobra por el diésel, que sería bajarlo parcialmente y temporalmente mientras que esta crisis pasa, o subsidiarlo.
pero como vuelvo a repetirle, muy claro y muy específico a quién va dirigido. Va dirigido al transporte de pasajeros urbanos y exurbanos y al transporte de mercancías para que no suban los precios. Y fertilizantes para la micro y la pequeña y mediana empresa especialmente, que son los que nos dan de comer a todos los guatemaltecos. Vamos a ir con otros datos para seguir avanzando en este análisis y mostrando así el aumento que hemos tenido a nivel de país también en el precio de la gasolina, el diésel. Ha crecido de forma continua por varias semanas. Recientemente el Ministerio de Energía y Minas proyectó que en el peor de los escenarios esto es dramático, porque el precio del galón de la gasolina superior en Guatemala llegaría a costar 45 quetzales y el diésel 40 en este mes, imagínense ustedes. Marzo obviamente también trae esa expectativa. Además, este lunes termina el subsidio del precio del gas propano, que esta situación vino a paliar también el aumento que se había dado en este producto, lo que va a repercutir sin duda en un aumento directo sensible para la economía familiar. No solo los productores de pan se ven afectados, también las tortillerías que enfrentan tanto el aumento al precio del gas propano como un aumento al precio del quintal del maíz. Y aquí entonces vemos que ya van dos productos que sin duda alguna están presentes en los hogares guatemaltecos. Pero usted dijo algo que es muy importante, Sandy. Mire, todo el mundo, es vital apoyar a las clases populares para que efectivamente el maíz logre entrar a Guatemala con algún tipo de exención, al igual que las harinas, para bajar los precios de las tortillas y bajar el precio del pan. Pero ¿y la clase media? Por ejemplo, nadie está pensando que usted en su casa, que las personas que nos están viendo en casa, compran también sus tambos de gas de 100 libras. Sí. Y que va a llegar a costar 600, 700 quetzales a este paso. Por lo tanto, hay que repensar cómo hacemos para ayudar clases populares y clase media, porque al final la clase media se ve sumamente afectada. Claro. Sumamente afectada. Sin duda alguna, y el punto aquí es, bueno, también buscando soluciones. Por ejemplo, el subsidio podría ser una de las soluciones temporales. Sí, temporal. Pero el punto aquí es, bueno, ¿qué tanto va a repercutir entonces esta situación a nivel internacional? ¿Qué tanto puede durar esta invasión que Rusia ha hecho a Ucrania y que va a seguir entonces repercutiendo en precios del petróleo, especialmente a nivel internacional? ¿Cuánto tiempo puede durar esta crisis a nivel internacional? Realmente ese es el punto, que no sabemos si un mes, si 2 meses, si 3 meses va a ser suficiente para poder sostener la economía de los guatemaltecos, o cuánto tiempo. Por eso es necesario buscar otro tipo de alternativas. Y ya para ir concluyendo, ¿qué alternativas ve usted, licenciado? Vea, yo vuelvo a insistir, yo creo que todas las medidas que se puedan tomar, las que está planteando el propio Ministerio de Economía del pan por libra y otros productos que se tienen que hacer lo mismo, algún tipo de exención, especialmente para la importación del maíz y de la harina, para panaderías y tortillerías, no para otro tipo de productos, porque si no se están favoreciendo a otros grandes empresarios del país, y hoy por hoy el grave problema son las clases populares y la clase media. El subsidio al diésel creo que es fundamental, y algún tipo de compensador para la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente con créditos de largo plazo y a bajos intereses, que hay fórmulas y que hay formas, cualquier cantidad de formas. Y desde luego, en la medida de lo posible, ya no seguirnos endeudando, porque la suma de la deuda interna más la deuda externa es ya muy alta, y al final los guatemaltecos cada vez estamos más aprensivos ante la forma en cómo se ha ido incrementando esa deuda. Y en otro orden informativo vamos a conocer las de carácter judicial, porque el Tribunal B de Mayor Riesgo inició a escuchar las llamadas telefónicas que fueron intervenidas en el caso La Línea. En la megasala de audiencias, un perito propuesto por el Ministerio Público en el caso por defraudación aduanera La Línea presentó y explicó un informe sobre las llamadas telefónicas intervenidas entre los acusados.
El perito dijo que el primer teléfono celular intervenido por orden de juez competente fue el de Salvador González Aliaseco, ex colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Lo que se utilizó para identificar a Salvador Estuardo González Álvarez. Yo adjunto en este disco, agregué también un archivo que se llama detalle de agendas. Este detalle de agendas lo que contiene es el detalle de cada una de las descripciones que yo hago en las gráficas. La intervención de ECO permitió identificar otros números telefónicos y determinar a quién pertenecían. Secundario 56954818 tuvo 30 comunicaciones salientes en número objetivo hacia el número secundario y 107 comunicaciones en sentido contrario durante el periodo analizado. Este número secundario fue identificado a través del método especial de investigación que era usado por Francisco Javier Ortiz Arriaga. En este proceso son juzgados 30 procesados por haber participado y permitido un fraude de 28 millones de quetzales al Estado de Guatemala a través de cobros ilegales en 3 aduanas del país. A criterio de la Fiscalía, la red criminal fue dirigida por el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El ministro de Salud, Francisco Coma, informó que 1.062.400 dosis del primer componente de la vacuna rusa Sputnik V están vencidas. El costo de estas vacunas asciende a 84.3 millones de quetzales. Coma explicó que las vacunas permanecerán resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos mientras se esperan los resultados de una evaluación para determinar si se pueden seguir utilizando. Hay un proceso administrativo, ¿sí? La primera evaluación es si tenemos la documentación o los dosieres de las farmacéuticas que indican que estas vacunas tienen una vida media más larga. Nosotros ponemos estos dosieres y esta información en manos de los expertos para que ellos avalen que esta información sea real, ¿sí? Si ellos avalan, puede ser que en determinado momento lo que tenga que pasar con las vacunas cambie. En este momento lo que rige es el artículo de productos vencidos que se maneja históricamente en el Ministerio. Es un periodo de vencimiento muy corto, específicamente son 3 meses los que de alguna manera se establecen como fechas de vencimiento. Si bien es cierto, la viceministra técnica ampliará sobre los nuevos estudios y lo que está pasando en relación a lo que dicen las farmacéuticas con la vida media de las vacunas. Guatemala hasta la fecha ha logrado vacunar con 2 dosis al 44% de su población. Autoridades añadieron que en algunas regiones del país continúa el rechazo hacia la vacuna. Los países con un nivel de ingresos altos registran un rechazo del 24%, con ingreso medio del 34% e ingreso bajo del 54%. En Guatemala, más del 50% de la población tiene 2 dosis de la vacuna. La población rechazaba la vacunación y encontramos todo tipo de situaciones, específicamente las que tienen que ver, desgraciadamente, con muchos tabús, como el hecho de que la vacuna mata, el hecho de que la vacuna deja a la gente estéril. Guatemala ha intentado realizar donaciones de vacunas a otros países, pero estas han sido rechazadas porque las personas se resisten a la inmunización. Hemos hecho todas las gestiones, pero al igual que nos pasa a nosotros, hemos recibido la misma propuesta. Se nos han querido donar, ya lo dijo la señora viceministra, la semana pasada recién, un solo país, 9 millones de dosis que estaban por vencerse. Tratamos de ir a la búsqueda de países que quisieran recibir vacuna y no hay. La verdad es que no, el fenómeno se está dando exactamente igual en todas partes.
sobre la adquisición de las 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik Light que se establecen en el contrato tras la entrega de 8 millones de dosis de Sputnik V, indicaron que estas deben contar con la autorización de su uso de emergencia. Bueno, la cantidad de vacunas que tenemos que están por vencerse, que se está viendo esta situación, que todavía se puede tener más tiempo mientras se observa y se determina si existe un plazo más para poderlas tener. Lo cierto aquí también es que se tuvo la oportunidad de que más de 1 millón de personas acudieran a los centros de vacunación para aprovechar también esta vacuna y poderse pues administrarla contra el COVID-19 y no se tuvo, licenciado. Poco interés que hemos observado últimamente también de población que por diferentes razones no quiere cuidarse del COVID. Pues vea, yo creo que es una tragedia lo que estamos viviendo, porque efectivamente invertir tanto dinero en vacunas ese es el punto, para que efectivamente sean desechadas por vencimiento, en lugar de haber aprovechado ese dinero para hacer compra de otro tipo de medicina que necesitan tantos pacientes en los hospitales del país, los pacientes renales, los pacientes del corazón, los pacientes de la diabetes, etcétera, niños. Yo creo que es una tragedia, porque lo que Guatemala no tiene son recursos, claro, y perderlos de esa manera duele mucho. Pues yo creo que ya no hay mucho tiempo para que los guatemaltecos que faltan por vacunarse, que son un aproximado de 5 millones de guatemaltecos, lo hagan, porque además tienen algunas creencias que no les permiten ir a vacunarse, las cuales pues yo respeto, pero que al final lo más importante es que si se enferman de COVID, que no infecten ni a su familia ni a otras personas, que actúen con responsabilidad. Claro. Y pues si Dios quiere recogerlos, pues que los recoja, porque ¿para dónde? Sí, hombre, eso es lo complicado, pero vemos cómo también cada vez hay más irresponsabilidad también de la población. No estoy generalizando, porque quienes sí han sido muy cumplidos, se han preocupado, se han ido a vacunar, se siguen cuidando, toman sus precauciones, y tenemos la otra parte que no se quiere vacunar y que quiere tener libertad. Entonces, así no vamos a poder. El efecto rebaño que se busca a nivel mundial, porque también ya hay que mencionarlo, ¿no? Esta falta de interés y estas diversas creencias para no vacunarse, por eso existen los antivacunas, se ha dado a nivel mundial. Y qué feo que copiemos esas prácticas de otros países. Cuando, por ejemplo, estaba empezando el tema de la vacunación en Estados Unidos, por ejemplo, y mirábamos que incluso le ofrecían pagarle a una persona para que se fuera a vacunar. Aquí, mientras esperábamos vacunas, que todo el mundo pues estábamos a la espera y que decíamos, pero ¿por qué no llegan? Y a qué exigencia que se tenía, nos reíamos y decíamos, ¿cómo es posible que le estén pagando a la gente? Vamos a llegar a ese punto casi, licenciado. Pues yo sí soy del criterio de que no hay que hacerlo. Yo creo que el que no se quiera vacunar es su problema. Claro. Y si se muere, pues es su problema. Lo importante es que no infecten a nadie, claro, que ni que afecten infecten a su familia. Yo parto de ese principio. Y como usted muy bien lo plantea, la responsabilidad es fundamental. Si yo me quiero vacunar, pues yo voy a un centro de salud y me vacuno ahí. Todos los centros de salud. A toda hora y todos a cualquier los días. hora, de día, de noche, a cualquier hora uno se puede vacunar. Es más, puede escoger la vacuna que quiera. Exacto. Por lo tanto, eso ya no cabe. Eso de que no hay vacunas y que no hay lugares, hay un montón. Pero a mí lo que me duele es que efectivamente se pierdan cualquier cantidad de millones de quetzales que se pudieron haber aprovechado para comprar otro tipo de medicinas. Y se lo digo porque los enfermos renales necesitan esas medicinas, las personas que padecen del corazón, las personas diabéticas, es decir, en los hospitales hay carencia de todas este tipo de medicinas. Lo han dicho los propios médicos de los hospitales, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y yo respeto el criterio de ellos porque ellos trabajan en los hospitales y ellos saben qué es lo que falta en los hospitales. Vamos a ir con una información que vamos a proyectar en este momento. En total, según la información que se comparte por autoridades, 1.062.400 dosis se han administrado del primer componente de la vacuna rusa Sputnik V.
Además, próximos lotes vencen en marzo y suman 2.979.415 dosis de ambos componentes. Es importante hacer notar que Guatemala tiene un contrato para comprar 4 millones de dosis de la vacuna rusa. El contrato establece entrega para este año y también para el 2023. Pero vamos a seguir en esta donde se nos van a seguir venciendo las vacunas, no se van a aprovechar. Se desperdician los recursos porque recordemos esto, no nos las están regalando, estas las pagamos nosotros con nuestros impuestos y a mí me llama la atención porque regularmente somos mucho de fiscalizar, qué hacen con nuestros impuestos. Bueno, se están comprando vacunas, usted ya aprovechó también que usted está pagando esa vacuna con sus impuestos. Hay muchas personas que no están aprovechando la oportunidad. Pero fíjese, Sandy, que yo en lo personal creo que habrá que hacer rápidamente y determinar qué es lo que se puede hacer en el futuro cercano con el tema de las vacunas pendientes de compra, porque es un contrato y muchas veces se tienen se tienen obligadamente y legalmente que cumplir. Ya hay compromisos. Pero se puede negociar. Yo creo que hay que buscar, si no necesariamente las vacunas, pues comprar lo mínimo en vacunas y otro tipo de medicamento que pueda servir para los hospitales y mejorar la atención en los hospitales con el tema de medicinas. Yo creo que por ahí podría irse, porque si efectivamente hay 5 millones de guatemaltecos que no se quieren vacunar, pues bueno, hay que tener lo mínimo por si alguno decide vacunarse más adelante, pero pues especialmente trabajar para darles medicina a la gente que realmente la necesita. La verdad que sí. Vamos a ir con otros datos. Agradecemos a producción también por podernos apoyar entonces con la proyección, porque Guatemala continúa con el programa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Ya se pueden vacunar todos los guatemaltecos mayores de 12 años. Pero ¿cómo vamos con la vacunación? En total, 7.227.000 personas han recibido una dosis de la vacuna. Una dosis. Y tenemos 5,5 millones de personas que ya tienen su esquema completo. Y 1.824.000 tienen la dosis de refuerzo. Para dar un total, se han administrado 14.718.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Todavía estamos con datos muy bajos. Pero eso significa que en términos generales la población de Guatemala ha de andar por los 17, 18 millones de guatemaltecos. Por lo tanto, si usted me está diciendo que ha de haber un promedio vacunado posiblemente de unos 6, 7 millones de guatemaltecos. Claro. Por lo tanto, faltarán unos 6 millones, sin contar los niños, los menores de 12 años. Unos 6 millones o 7 millones de guatemaltecos por vacunarse. Bueno, pero al final es la decisión de ellos. Exactamente. Para ir concluyendo, licenciado, le planteo esta pregunta. ¿Se hace necesario poder poner como algo obligatorio la vacunación para poder llegar entonces a los estándares que se están soñando a nivel internacional? Hay algunos países que lo han planteado, hay servicios en los que si usted no está vacunado no puede acceder. Correcto, yo creo que en otros países lo plantearon porque efectivamente había gente renuente a vacunarse. Por ejemplo, hay muchos lugares a los que usted no puede ir, no puede viajar si usted no está vacunada. Hay muchos lugares en los que usted no puede inscribir a sus hijos a la escuela o al colegio si los padres no están vacunados y si los propios niños mayores de 12 años no están vacunados. Por lo tanto, hay una serie de medidas que se pueden plantear. Pero desde luego, yo también creo que, y respeto a la gente que no se quiere vacunar, al final es su decisión, pero no hay que invertir en ellos, claro, hay que invertir en todo caso en la gente que lo necesita, porque ¿para qué va a invertir usted 150, 200 o 300 o 400 millones para comprar 7 millones de vacunas extras para que se venzan? Mejor esos 200 o 300 millones los invierte en medicinas para enfermos que se necesitan en el país y que la gente los necesita porque los costos son muy altos. Yo me iría por ahí. Claro. Esa es una de las conclusiones que tenemos entonces del tema. Veremos qué se puede hacer con las vacunas que están por vencerse y también qué estrategia se puede formular para atraer la atención de los guatemaltecos que no se han vacunado. Regresamos con nuestro tercer tema de análisis. Siga con nosotros.
Desgraciadamente, quienes solicitan cumplen con los protocolos, se establecen los mecanismos, se les dictan cuáles son las normas, pero hay un comportamiento humano sobre el cual desgraciadamente nadie tiene control. El objetivo nuestro es que en base a las características del departamento y el color que el semáforo establecía, se pudiera dar una situación específica para que se dieran las posesiones. Tendremos que evaluar qué hacer hacia los próximos cortejos posesionales con el objeto de evitar que tener un repunte. En este momento veníamos en un proceso de prácticamente descenso en la positividad. Esperemos pues que estos cortejos posesionales no tengan un impacto tan significativo, pero en base a esto el color del semáforo cambiará y esto obtendrá las restricciones que corresponden. Esto es parte entonces de evaluaciones que se hacen sobre actividades, especialmente el sábado que salió a las calles del centro histórico un cortejo procesional. Jesús de la Merced fue el que recorrió calles y avenidas y muchos se cuestionaban el tema de las medidas de bioseguridad, el cumplimiento que se podrían seguir y también se evalúa entonces qué va a pasar con esas mismas medidas para el resto de cortejos procesionales que salgan en la Semana Santa o días previos. Complicado poder controlar tantas personas que mantengan estas medidas de bioseguridad, licenciado, porque a nivel de hermandad, a nivel pues de organización, se exigió a las personas que iban a participar ya cargando, que utilizaran la mascarilla, les aplicaban el gel para que pues estuvieran desinfectados al momento de agarrar el anda y tomaron todas las medidas. Pero ¿qué hacer con el público externo? En cualquier evento, ese es uno de los riesgos que se corren. Es que es muy complicado en un país como el nuestro, en el que nunca se ha cumplido ningún protocolo. Sí. Esa es la realidad. ¿Se acuerda usted que en el principio de la pandemia se les pidió a la gente que no se hicieran reuniones en iglesias, en ferias patronales, en lugares de bailes, en discotecas, en todos lados se decía? Y si usted revisa cómo fue las 2 Semanas Santas anteriores, todo el mundo al mar y tranquilo y todo el mundo regresaba infectado. Sí. Por lo tanto, la gente que va, se cumple el protocolo con la gente que va cargando. Pero claro, el resto de la gente, usted no le puede exigir que cumpla con los protocolos al 100% claro, como usted les está exigiendo a ellos. Entonces, la evaluación creo yo que es una evaluación que en la que hay que tener en cuenta que sí está cumpliendo la gente que están cargando. Ahora, exigirle al pueblo ya es responsabilidad de cada uno el cumplir con todas las medidas de seguridad. Vamos a ir con unos datos porque este tema genera controversia también, el hecho de resguardar las medidas y decirle a alguien que se cuide cuando debería ser una responsabilidad individual, licenciado. Pero los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social abordaron varios temas sobre las medidas de bioseguridad, por ejemplo, ajustar los recorridos procesionales buscando preferencialmente espacios amplios, el uso adecuado de la mascarilla, toma de temperatura y aplicación de alcohol en gel, pruebas negativas de COVID-19 para todos los músicos, mascarilla y distanciamiento entre ellos, los devotos cargadores con distanciamiento físico y en cada cambio de turno, el devoto cargador debe desinfectar su espacio con alcohol y una toalla húmeda. Estos puntos se observaban, de hecho, acá en la emisión del sábado le dimos cobertura también y nuestro reportero David daba a conocer sobre ese cumplimiento de medidas que sí se estaban haciendo. Muchas de las personas que acudieron a poder ver entonces el paso de la procesión tenían la mascarilla también y eso me llamó la atención porque, por ejemplo, en las fiestas patronales hemos visto que muchísimas personas no utilizan. Es más fácil contar los que tienen mascarilla que los que no tienen, sí, pero aquí la mayoría de personas sí la estaban utilizando. Entonces vemos una de las prácticas que sí se aglomeraban porque llamaba la atención y muchos la estuvieron esperando. Ese es otro punto. Por una razón simple. Primero, en la capital hay mucha información y efectivamente la gente sabe y que en la medida que no se cuide y no cumpla con las medidas de bioseguridad puede verse infectada. Claro. Además que una gran mayoría de la población en la ciudad capital está vacunada con 2 o ya con la de refuerzo. Entonces eso también permite poder tener un poco más de libertad para poder realizar las actividades. Ese es el punto. Exactamente, pero
ya para ir concluyendo, licenciado, de una forma breve, realizar o no cortejos procesionales, ese es uno de los temas que se evalúa entonces. Yo creo que hay que autorizarlos. Yo creo que sería negarles al pueblo de Guatemala una tradición que toda la vida se ha mantenido, porque revise qué pasa en el mar, qué pasa en las fiestas patronales, qué pasa en las iglesias de todos los cultos. Es lo mismo. O sea, en algunos casos se cumple, en otros no. Aquí se está cumpliendo y en la capital especialmente la gente ya está más segura con sus 2 vacunas más el refuerzo. Así es, pues estos han sido los temas de análisis que le hemos preparado para esta noche y quiero agradecer en nombre de toda la producción al licenciado Julio Rivera Clavería por habernos acompañado. Lo esperamos entonces en otra ocasión, licenciado. Nos comprometemos para mañana para seguir con el análisis. Así que queda la invitación y las noticias internacionales, por favor no se las pierdan. Al regresar tenemos el detalle con Andrés Estrada. Fecha de hoy, 28 de febrero de 2022. Este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 54 centavos. Venta 7 quetzales con 71 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 28 de febrero, según el sitio Infodólar, compra 8 quetzales con 16 centavos. Venta 9 quetzales con 79 centavos.